Amén. Sean bienvenidos, qué gozo estar con ustedes este día domingo compartiendo la palabra. Sentimientos encontrados, estoy contento acá, pero también extrañando a la congregación allá en Mazatenango. Pero qué alegría estar con ustedes. Nos vamos a poner de pie para orar y darle gracias al Señor por la palabra que nos ha regalado y compartirla con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por este tiempo que hemos alabado y glorificado tu nombre. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias porque sé que tu presencia está con nosotros en el corazón sencillo, en el corazón humilde que necesita de ti, Señor. Gracias por la palabra que has revelado, que por esta palabra seamos edificados, seamos consolados y seamos levantados con poder en medio de los tiempos de maldad que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por todo, por la fe de mis hermanos que están aquí presentes, por los que nos ven por las transmisiones en las plataformas. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos. Amén y amén y amén. Bien, claramente hay tres eras en la Biblia. La era del Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, fugaces manifestaciones de Cristo. Cuando hablamos de Cristo es cuando hablamos del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía o una cristofanía, la manifestación de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se inicia la era del Hijo, o sea, de Cristo. Visiblemente el Dios, que es espíritu y verdad, toma forma de hombre, es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, Jesucristo el Señor. Y después de la partida del Señor Jesucristo viene la era del Espíritu Santo. Estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. En esta era preciosa y maravillosa del Espíritu Santo, la manifestación del Padre, del Hijo y de Él pues son manifiestas. Lo que ha sucedido en los tiempos que estamos viviendo, la unción del Espíritu Santo ha sido manoseada, ha sido manipulada de alguna manera, y pensamos de que el Espíritu Santo está solamente en ciertos hombres, y pensamos que la obra del Espíritu Santo son eventos masivos de cosas que se han convertido en shows, y no verdaderamente que nosotros como personas ordinarias, usted que se desenvuelve en diferentes actividades, en la unción del Espíritu Santo está en usted. Hoy quiero hablarle exactamente de esto, que el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. ¿Qué es lo que está sucediendo en el tiempo de hoy? Vemos mucho antitestimonio de cristianos porque solamente han escuchado un evangelio superficial y no han alcanzado la experiencia de tener la comunión con el Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice claramente que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que vino sobre él el Espíritu Santo y conducido por el Espíritu Santo fue al desierto, lleno del Espíritu Santo. Entonces el testimonio que tenemos nosotros es la Escritura, y por medio de la Escritura vamos a darnos cuenta qué es lo que necesitamos en el tiempo de hoy, cuando usted como persona normal, ¿verdad?, que se desenvuelve en diferentes actividades, usted puede ser una persona llena del Espíritu Santo para solucionar los problemas, las circunstancias que vienen a diario. La unción no es solamente para vivirla en el lugar de las cuatro paredes que llamamos iglesia. La unción es para que se manifieste en todo tiempo y en todo lugar para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero compartirles algo bien importante. Abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo número 8, verso 14. La palabra nos habla de una manera magistral para poder entender que los tiempos de la dispensación del Espíritu Santo los debemos de aprovechar. Romanos 8:14, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué importante es que podamos creer que nosotros, los hijos de Dios,
tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto es sí o sí. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos llamados a tener una comunión con Él, a tener una dirección de parte de Él en los tiempos que estamos viviendo. Siempre usted lo ha oído de parte nuestra. Nosotros como pastores podemos ministrar, podemos aconsejar, pero conforme a la palabra. Quien dirige la vida de todos nosotros es el Espíritu Santo. Porque Él va a estar con usted en todo tiempo y en todo lugar, en el lugar donde usted se desenvuelve. Y esa unción, ese poder le va a ayudar a usted para vencer diferentes circunstancias que vienen a diario en la vida de todos nosotros. Y si usted se da cuenta, y le invito a que en su casa lea Romanos capítulo 8, la palabra nos enseña algo bien importante en el verso. Voy a leer el verso 1 nada más, ¿verdad? Dice la palabra que, sí, ¿me ayudas? Bueno. Vaya conmigo al verso número 1. Esto es bien importante lo que dice acá. Dice la palabra, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, ¿por qué cree usted que es importante? Va a escuchar de mi parte la exhortación, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a conducir para que seamos libres de la carne. Ciertamente somos carne, y una de las palabras proféticas que vino ahora, para la mente natural, todo lo que es del Evangelio es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Hay que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que sucede? Es que nosotros estamos en una batalla constante entre la carne y el Espíritu. La palabra del Señor nos dice que Pablo mismo escribió como un testimonio y decía, o dice la Escritura, lo que debo de hacer, no lo hago. Y lo que no debo de hacer, eso hago. Una lucha interna en nuestro ser. Se lo digo como pastor porque yo soy hombre de carne y hueso, y esa es la parte de la experiencia que tenemos que tener nosotros de vencer los deseos de la carne continuamente. Pero el deseo de la carne no se va a vencer en nuestras fuerzas. La primera palabra profética dijo que no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y yo sé que Dios envió la palabra porque, amén, dele gloria a Dios, hermano. Mire, yo siempre le explico, ¿verdad? El jovencito que dio la palabra, el hermano José David, no sabe lo que voy a predicar. La pastora, aunque durmió conmigo, pero no le conté lo que le iba a decir. Pero Dios habló. Y quiero contarle una anécdota cuando empezamos allá en Mazatenango a predicar el Evangelio. Día jueves o día viernes teníamos el canal cristiano, el Libertador, y entonces hacíamos una transmisión como de invitación, y yo daba un pequeño mensaje de lo que iba a predicar, ¿verdad? Como que preparando, venga, como que anímese a venir. Pero entonces las palabras proféticas venían a veces, pero tan puntuales como lo que hoy pasó, y entonces hay mentes suspicaces que dicen entonces, no, es que el pastor les dijo lo que tenían que decir. Entonces, para quitar esa suspicacia, dije, no, ya no voy a anunciar las prédicas. A nadie le voy a decir. La voy a preparar bajo la comunión del Espíritu para que los dones sean valorados y la profecía genuina sea aceptada. Amén. Porque hoy por todos lados hay profecías, pero profecías de la carne. Y entonces hay que discernir verdaderamente si la profecía viene del Espíritu o viene de la carne. Hoy nos habló el Señor de la vida en el Espíritu, certeramente. Amén. Entonces, porque realmente mi oración es que este remanente que está aquí en Quetzaltenango aprenda a depender no del hombre, sino aprenda a depender del Dios que se revela a aquellos que le buscan. Amén. Y Dios es Espíritu y es verdad, y Dios se le va a revelar en la Escritura. Amén. Bueno, entonces los deseos de la carne y su concupiscencia son los obstáculos para desarrollar una vida espiritual en plenitud.
Y entonces, esa vida de plenitud no es solamente para los pastores, para los ministros. La vida de plenitud es para la iglesia. Porque el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, una iglesia que se dejó preparar, una iglesia que se dejó instruir por el Espíritu Santo. Amén. Por eso le invito a usted que está aquí escuchándome, los días viernes estamos enseñando doctrina para que su confianza esté puesta en el autor y consumador de la fe. Y hay unas figuras preciosas de la preparación de la iglesia. Estamos ahorita en esta etapa viendo cómo Ruth fue preparada por Noemí para ser la esposa de Booz. Estos son anuncios espirituales. Así tenemos que ser preparados nosotros por el Espíritu para la venida de Cristo. Amén. Bueno, pero volviendo a lo que quiero hablarles, la concupiscencia. Esa palabra le va a aparecer mucho en el Nuevo Testamento. La concupiscencia es parte de nuestra naturaleza. Pero esa concupiscencia tiene que ser vencida a través de la comunión que usted tenga con la palabra. Amén. Le traigo un pequeño concepto, si usted de los que apuntan. Concupiscencia, ya vamos dentro de poco, estoy orando para que tengamos la pantalla acá para que usted pueda leer ahí. Concupiscencia, le puse un concepto de lo más sencillo. Son los deseos ardientes, apasionados de conseguir algo agradable a la carne. Esa es la concupiscencia. Son los deseos apasionados de conseguir y de lograr algo agradable a la carne. Y entonces en un momento determinado, esa pasión, esa entrega de buscar lo que satisface la carne, lo que satisface el yo, lo que satisface nuestro ego, es lo que muchas veces nos hace al ser humano pasar por encima de otras personas, tener sentimientos por encima de la empatía que debe tener hacia otra persona. Y entonces realmente muchos de esos deseos ardientes y apasionados son relacionados al área sexual, son relacionados al libertinaje, a la vida mundana, a las cosas que nos rodean, de donde salimos un día, de donde fuimos esclavos un día. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Es que la mundanalidad ha entrado a las iglesias. Y entonces no se han dado cuenta cómo el cristianismo se ha vuelto mundano y no se está convirtiendo verdaderamente en un testimonio de ser guiados por el Espíritu. Cristo vino para quitar toda condenación y ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero los que vivimos según el Espíritu. Y hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos a vivir conforme al Espíritu. Entonces la concupiscencia y la carne están interrelacionados, porque la carne quiere y la concupiscencia satisface. Es como el agente satisfactor de la carne. Jesús dijo, a la verdad la carne es débil. Amén, ¿se recuerda que le dijo así? Mas el espíritu dispuesto está. Entonces ustedes espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu tiene que recibir testimonio del Espíritu Santo para ser guiado. Y entonces hay un momento determinado en la palabra que nos va a abrir un panorama que yo quiero decirle con todo mi corazón, quiero que esté en mi corazón siempre y que esté en su corazón siempre, que es necesario avivar el fuego del don de Dios que usted ha recibido. Amén, pero de una manera correcta, de una manera bíblica. Por favor, vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Quiero explicarle hoy de qué manera Dios quiere que usted sea guiado por el Espíritu. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces vemos acá una palabra que tiene mucha preponderancia para la vida de nosotros, porque todos nosotros como cristianos debemos de tener al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Todos nosotros tenemos que experimentar el genuino y verdadero bautizo del Espíritu Santo. Esa unción tiene que estar en la vida de usted. Amén. Yo no voy a preguntar quiénes han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero lo que quiero decirle es
que este bautismo con el Espíritu Santo debe ser tan real, una experiencia personal de cada uno, pero los moldes que se han ido filtrando dentro de la iglesia han influido y han paralizado a mucha gente. Fíjese, le voy a contar el testimonio como ayuda. Yo había recibido a Cristo, yo había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero yo no sabía que había sido bautizado con el Espíritu Santo. Habían dos cosas que no habían sucedido en la experiencia primera que yo tuve con el Señor. No había hablado lenguas, ni había caído. Porque yo estuve en una actividad cristiana y todo el mundo caía. Y yo lo que estaba experimentando es que me estaban empujando. Y entonces, como yo estaba en una lucha entre mi pensamiento, porque yo venía del mundo y me encuentro con una experiencia maravillosa, que mi corazón empieza a ser quebrantado, empiezo a llorar, me arrepiento de mis pecados, quería regresar del lugar donde estaba para pedirle perdón a mi esposa. Yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo en mi ser. Yo no sabía que estaba siendo bautizado, pero como yo miraba que toda la gente estaba tirada, y yo había experimentado que me habían empujado, y decía, ¿será que soy tan duro de cabeza yo que no puedo recibir al Espíritu Santo? Porque esa era la moda, ¿no? Y entonces el lugar que yo iba, todo el mundo caía, pero cuando ya uno intimaba con algo y verdaderamente, ¿qué sucedió? A mí me estaban empujando, mejor, pobrecito el chavo, mejor me tiré. Y tenemos una anécdota con unos hijos de unos hermanos. Por favor, permítame un poquito de esto para refrescar un poco las cosas que hemos pensado erróneamente que es el bautismo con el Espíritu Santo. Vienen unos jovencitos, estaban chiquitos mis hijos también, y entonces van y hacen fila porque van a orar y caen, supuestamente para los padres de los niños, caen en descanso en el Espíritu. Y entonces los papás dicen contentos, y eran dos gemelitos, dicen, ay, los gemelos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué sintieron? Nada, yo me dejé tirar porque el que estaba orando conmigo, cómo le di a la boca. Perdone, pero tantas cosas que han pasado. Y entonces pensamos erróneamente que eso es el Espíritu Santo. Yo estaba traumado, decía, yo no he recibido el Espíritu Santo, no hablo en lenguas. Y a veces uno se empecina y no tiene uno el testimonio verdaderamente que ha sido bautizado con el Espíritu. Pero cuando en un momento determinado el Espíritu Santo me visitó y me dio el don de lengua, no fue cuando yo quise, no fue cuando yo lo busqué, fue cuando Él quiso. Yo le pedí al Señor que mi vida fuera diferente, que me ayudara a vencer todas las tentaciones que tenía a diario, que me ayudara a ser libre del adulterio, que me ayudara a ser libre del alcoholismo, que me ayudara a ser libre de esto y lo otro. Cuando empecé a pedirle, el Señor me visitó de una manera especial y me dijo, ya hace rato que estoy contigo, y si me has pedido el don de lenguas, aquí estoy yo. Y empecé a hablar en lenguas y entendí verdaderamente los misterios de hablar en lenguas. Y entonces la vida cambió. Y ahora cuando voy a la palabra, ustedes tienen que ser verdaderos hijos de la fe. Pero yo le digo, yo no traigo nada nuevo. Lo nuevo está en su palabra. Ahí está lo nuevo, la buena noticia que usted necesita. Usted escudriñe la palabra, medite en la palabra y va a encontrar respuestas tremendas. Pablo estaba preparando al joven Timoteo, como dice la Escritura, verdadero hijo de la fe. Y en esta parte que usted acaba de leer, ya lo leímos, ¿no? No lo leímos. 2 Timoteo 1:6, ya. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo me atrevo a decirle en esta hora, el Espíritu Santo está en usted. Pero es importante que usted salga convencido en esta hora que es necesario que se avive el fuego de Dios que está en usted. Es necesario que usted crea que el Espíritu de Dios está en usted y va a ser testimonio de que algo maravilloso va a suceder, pero no busque emociones, va a buscar la relación con el Señor y el Señor se va a manifestar de una manera increíble y especial en cada uno de ustedes.
Amén. Y yo quiero hoy darle algo importante en la palabra, porque si nosotros, hermanos, si nosotros no avivamos el fuego, podemos apagarlo. Hace 8 días predicaba yo en Mazatenango sobre el privilegio que tuvo Saúl. Para introducirlo a lo que quiero llegar, Saúl no estaba buscando comunión con Dios. Saúl estaba buscando las burras de su padre. Pero en un momento determinado Dios prepara todo y Samuel recibe instrucciones de Jehová y recibe el ungimiento como el primer rey de Israel. Y dice la palabra que viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y lo muda en otro hombre, lo transforma y empieza a profetizar Saúl entre los profetas. Pero ¿qué sucedió con Saúl? No conservó la comunión con el Espíritu Santo y dice la palabra que el Espíritu de Dios se apartó. Por eso es importante en la dispensación que estamos viviendo no apagar el Espíritu Santo. Hay que avivar el fuego del don de Dios, pero por favor no empiece, no cometa el error de su pastor que un día estaba yo viendo que tenía que caer. Estaba equivocado. Y usted aquí en la iglesia no va a ver a ninguno tirado en el suelo, porque eso no es del Espíritu. Perdone, no es bíblico. Amén. Queremos enseñar correctamente la palabra. Entonces el descanso en el Espíritu, usted puede estar sentado y recibir una unción y estar descansando en el Espíritu. La unción y el descanso del Espíritu va a ser cuando venga una gran tormenta, cuando venga un problema, ahí se va a manifestar el descanso y el reposo del Espíritu. Amén. Pero vamos a seguir. La palabra nos enseña claramente que no hay que apagar al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Dice la palabra claramente, Primera de Tesalonicenses 5, 19, no apaguéis al Espíritu. Si no se aviva el fuego, que vamos a ver algunas condicionantes ahorita para que se avive el fuego, se va a apagar al Espíritu. Y si se apaga el Espíritu, se va a apartar el Espíritu. Y ese es el peligro de muchas personas que caminaron y creyendo que estaban bien por asistir a los cultos, en cierto momento el enemigo los persuade, los hace pecar y los aparta. Pero hoy Dios está diciendo: los que tienen mi Espíritu Santo, hoy es necesario que se avive el fuego para que tengan el poder, la autoridad para poder vencer toda concupiscencia de la carne y no caer en las trampas del enemigo. Amén. Entonces es la primera clave para que se avive el fuego, es no apagar el Espíritu. Estar convencidos que tenemos que avivar el fuego. Otra parte importante es no permitir que el amor hacia Dios disminuya. Si mirábamos que la concupiscencia es un ardiente deseo de conseguir satisfactores, lo contrario para la vida en el Espíritu es no permitir que el amor hacia Dios disminuya. Tenemos que ser apasionados por el Señor. Tenemos que ser apasionados de poder buscar la comunión con Él, de buscar desesperadamente su presencia, de buscar la comunión con la palabra, escudriñarla, comernos la palabra. Como dice el libro del profeta Ezequiel, Señor me ordenó que me comiera este libro, y cuando me comí el rollo de este libro, fue más dulce que la miel a mi paladar el rollo que me comí. La palabra tiene que ser un deleite. La pasión de nosotros debe ser la palabra, para que el amor hacia Dios vaya creciendo y no disminuya. Entonces eso tiene relación con la comunión con la palabra. Tenemos que tener comunión con la palabra. Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo número 1. Esto no le va a aparecer en pantalla a los que están escuchando el mensaje. Filipenses capítulo 1, verso 4. A ver si me ayuda la pastora aquí por favor. O Martita, aquí está aquí. Primera de Filipenses capítulo número 1, verso 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén, gracias. Entonces lo que sucede acá en la vida de nosotros es que tenemos que tener comunión con el Evangelio, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces va a crecer nuestro amor hacia Dios, nuestra pasión hacia Dios, porque tenemos comunión con la Escritura, porque la escudriñamos, porque meditamos en ella, porque nos sumergimos en ella, porque encontramos realmente la necesidad de depender de la palabra. Así como el cuerpo necesita alimentarse, el espíritu necesita alimentarse. Entonces aquí entramos a una parte bien importante. Si el cuerpo necesita alimentarse, usted come. Si la concupiscencia de la carne es el agente que corresponde a los deseos de la carne, esa ardientemente va a buscar para satisfacer la carne. Entonces cuando ya lo vemos a la inversa, el espíritu de nosotros tiene que ser alimentado, tiene que estar apasionado, pero tenemos un ayudador, el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar a tener esa capacidad para avivar el fuego, para poder amar a Dios cada día, a tener deleite en la palabra y empezar a orar en el Espíritu para que nuestra vida sea verdaderamente un testimonio. Ahora, algo bien importante, lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Cuando Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, perdone, voy a hablarle un poquito más de esto porque en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel se dividió en dos pueblos, en dos regiones, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se dividió y el templo quedó en Judá, y entonces dice la palabra que los del reino del sur, que es Judá, capital Jerusalén, ahí estaba el templo, ahí estaba el lugar de adoración, y entonces los del reino del norte no tenían dónde ir a adorar y se fueron por instrucciones del rey, ¿cómo se llamaba el rey este? Jerobal. Sí, Jerobal. Por instrucciones del rey iban al monte a adorar. Y entonces ahí se dividió samaritanos y judíos. Los samaritanos iban al monte y los judíos iban al templo. Por eso cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana le dicen, nuestros padres dicen que en el monte tenemos que adorar y ustedes van al templo. Y Jesús dice, ya no es en el monte, ya no es en el templo, la hora es y la hora ha llegado, que los verdaderos adoradores le van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No es un lugar, es una dimensión en espíritu y verdad. Cuando usted se apasiona por la palabra, cuando usted tiene comunión con la palabra, cuando medita en la palabra, cuando usted empieza a orar por el Espíritu, entonces va a llegar a una dimensión de poder conocer y adorar a quien conoce en espíritu y en verdad. Porque Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran a quien no conocen, nosotros sí lo conocemos. Perdóneme si le hablé mucha palabra, pero es para sentar las bases de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, tener una vida en el Espíritu, darle lugar al Espíritu Santo para que nos conduzca como verdaderos cristianos. Mi compromiso es exponer la palabra y usted tiene libre albedrío de tomar la palabra y digerirla. Amén. Seguimos hablando, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Entonces le dice en el verso 6, hay que avivar el fuego. Y Dios instruye a Timoteo por medio de Pablo y le dice, recuerda esto, Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es bien importante, quiero hablarle ahora en una dimensión espiritual, que cuando la palabra dice acá, no nos ha dado un espíritu de cobardía, en la epístola a los Romanos dice la palabra que no tenemos un espíritu de cobardía para estar nuevamente esclavizados al pecado. Entonces la concupiscencia, si no se va venciendo, entra una cobardía para no andar en el espíritu y una valentía para andar en la carne. ¿Me explico? Amén. Entonces la cobardía
A veces pensamos de que es de tener miedo por las cosas, los eventos que se dan. Sí, posiblemente. Pero muchas veces el cristiano es vencido por la concupiscencia porque tiene miedo de confesar su fe en Cristo Jesús delante de sus amigos, delante de las personas que le rodean, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en el colegio, en la calle. No hay poder para vencer la cobardía de dar testimonio, porque dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La persona que se avergüenza del evangelio está siendo cobarde. Y está permitiendo la cobardía, y por la cobardía muchos caen en la prisión de la concupiscencia, porque no tienen el valor para poder rechazar cómo viene la tentación. Entonces, lo que yo quiero explicar en esta hora es que usted y yo hemos recibido el espíritu de poder. Amén. Y si tenemos el espíritu de poder, recordemos que el Señor Jesús dijo a los discípulos cuando Él fue ascendido a los cielos, y Él dijo: no en muchos días recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo que la iglesia necesita en este tiempo es tener el poder del Espíritu Santo para vencer el temor, la cobardía, de poder vivir genuinamente un testimonio de verdadero cristiano en el lugar donde se desarrolle. Con quien esté, tendrá el poder y la autoridad y poder hablar, porque el tiempo es bastante desafiante. Usted tiene que empezar a trabajar para el Señor. No de la manera convencional que se trabaja en una iglesia, sino la manera que el Espíritu lo está llamando, de poder hablarle a otros del Cristo que usted confiesa. De ser alguien que tenga el valor y el poder para ser el mensajero del Señor. De reconocer que ha recibido el ministerio de la reconciliación, lo que dice 2 Corintios capítulo 5, hemos recibido el poder. Pero voy a hablarle algo muy importante sobre el poder. Entonces, el poder que el Señor nos da es para vencer la cobardía de dar testimonio de Cristo. Pero también nos da el poder para hacer muchas cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Y no es el poder que se manifiesta de que usted va a estar aventando gente, que usted va haciendo esto y lo otro. No. Pues yo le dije que todo esto es una falsa imagen del poder del Espíritu Santo. Usted ha visto videos donde viene una persona y agarra el saco y lo tira y toda la gente se desploma. Y hermano, hemos sido el hazme reír de la gente, porque son cosas que no se deben de manejar. El poder del Espíritu Santo, que usted dice la palabra que ha recibido, es el poder de soportar las afrentas, el poder de soportar los insultos, las injusticias, las traiciones, las infidelidades, el poder para perdonar cuando usted haya sido víctima de tales cosas, el poder para soportar el tiempo de prueba, el poder para soportar el tiempo de escasez, el poder para soportar las situaciones de una enfermedad que no esperábamos, el poder para soportar la incomprensión en un momento determinado de un ser amado, que puede venir una turbulencia dentro del matrimonio, pero el que tiene el poder no buscará la separación, sino buscará la unidad del matrimonio, el poder para perdonar, el que estar orando por aquel hijo que se apartó del camino, el poder para tener paciencia, para poder creer que aquella persona que un día estuvo caminando en el Señor, creer que regresará al camino del Señor, el poder para poder esperar que la venida del Señor está cercana, el poder abstenerse cuando le diga que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. No, eso es en contra de mi fe. El poder para mantenerse vigilante en todo tiempo. Amén. Ese es el poder. Capaz de perdonar. Capaz de poder decir, como un día dijo el joven Esteban cuando estaba siendo lapidado a causa de Cristo. Dice la palabra que el joven Esteban, cumpliendo la predicación del reino, alza sus ojos al cielo y mira los cielos abiertos y mira a Cristo. Y le dice: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Fue capaz de decir las mismas palabras que dijo Jesús, casi las mismas palabras, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el poder que nos da la unción. Cuando alguien le hace algo, usted diga: Señor, así como tú me perdonaste, yo perdono a esta persona. Yo perdono esta injusticia, perdono esta afrenta, perdono este dolor que me causó esta persona. Poder para poder ser diferentes. Y entonces de esta manera entenderemos que crecerá el amor a Dios y el amor al prójimo. Qué fácil es amar a aquel que nos ha tendido la mano. Qué difícil es amar a aquel que nos traicionó. Y cuando Él venga a pedirnos perdón, tener la capacidad para amar a aquel que nos había traicionado. Amén. ¿Cuál es la clave de la restauración a veces de un matrimonio? El perdón, el ser capaces de pedirnos perdón. Amén. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que si tenemos el poder y tenemos el amor, tendremos el dominio propio, tendremos la capacidad para no hacer algo imprudente, algo que sea dañoso para la vida espiritual de nosotros. Entenderemos y comprenderemos de que no tenemos que cuidarnos de las superficialidades, sino convencidos de que estamos creyendo en un evangelio de poder para decir no. Y no vamos a estar cayendo en la trampa de la persuasión que pueda hacer el enemigo de nosotros. Tenemos que estar convencidos, amados hermanos, que este es un tiempo de darle lugar al Espíritu Santo. Ese poder está en usted, ese amor está en usted, ese dominio propio está en usted porque está el Espíritu Santo. Es necesario que se avive el fuego para que usted pueda entender y comprender de que no está solo cuando esté por la calle, cuando esté por el lugar de su trabajo. El Espíritu Santo está con usted y le ayudará y lo capacitará para que usted salga adelante. Y que cuando venga al templo, venga a darle gloria a Dios juntamente con toda la congregación, de que usted ha tenido una semana victoriosa, que ha tenido una semana de bendición, que ha visto cómo el enemigo quiso poner tropiezo, quiso poner trampa, pero usted logró vencer todo lo que pudo haber venido a su alrededor. Usted va a tener una vida totalmente diferente. Esa es la unción, ese es el poder. Y entonces juntos vamos a alabar, vamos a danzar aquí, dándole gloria al Señor, porque hemos visto su gloria allá afuera también. Hemos visto su poder en nosotros mismos. Amén. No la vio en un personaje por la televisión, lo vio usted mismo en el lugar donde usted se desarrolló. Y entonces hablará de las verdades de Cristo con una propiedad, con una convicción, de una forma diferente. Deseo con todo mi corazón que esta exposición de la palabra lo anime a creer que es la dispensación del Espíritu Santo en su vida. Él está aquí, Él está. No busquemos emociones, sino decirle: Señor, como decía la primera palabra profética, humillar nuestro corazón, orar de verdad. Y el Señor en los cielos escuchará nuestro clamor. Y así como sucedió un día, vinieron cosas bien especiales. Por eso terminé de pastor, porque me enamoré del Señor, me enamoré de su palabra, me enamoré de su presencia. Y entonces ya no busco emociones, busco estar convencido cada día, porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios y soy conducido por Él. Y todo lo que hago es para Él. Y así lo hará usted también de una forma diferente. Amén. Por favor, póngase de pie en esta hora y dele lugar al Señor. Yo quiero ministrar al Espíritu Santo. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Uno de los testimonios de la unción es que tiene que haber pasión para volver a la palabra. ¿Cuánto tiempo hemos dejado de escudriñar la palabra? ¿Habrá disminuido nuestro amor hacia Dios, nuestra pasión? Pero hoy el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos quiere dar la dirección. Ahí con sus ojitos cerrados, pero con su corazón bien abierto, dígale al Señor:
yo te necesito. Y te pido perdón porque he descuidado mi relación contigo. He descuidado mi comunión contigo. No quiero apagar el fuego, quiero avivarlo en esta hora. Quiero avivar esa unción en mi vida. Quiero volver a la Escritura. Quiero experimentar ese amor y esa pasión para estar contigo en tu palabra. Señor, yo quiero experimentar la revelación de tus verdades en la comunión contigo. Que los misterios que están escondidos en ti, los misterios de la sabiduría vengan a mi vida. Señor, yo no quiero caminar como un oidor olvidadizo de la palabra. No quiero caminar religiosamente. Quiero tener la experiencia de ser guiado por ti, de poder vencer. Tú sabes cuántas tentaciones de la carne han venido a mi vida, cuántos deseos de la concupiscencia he satisfecho sin darme cuenta. Pero hoy yo quiero tener esa dirección tuya. Quiero tener el consejo tuyo. Mientras cantamos este coro, abra su corazón y dígale al Espíritu de Dios que obre en su vida. Que volvamos al primer amor. Que volvamos a tener esa pasión por la palabra. Esa pasión para servirle. Esa pasión para decirle: Señor, tú me has dado dones, me has dado talentos y los he tenido guardados. Junto. Señor, gracias. Abra su corazón y dígale: descuidado nuestra relación con Él. Este es un tiempo preciso para aprender a ser guiados por Él y vencer los deseos de la carne, la concupiscencia, tener la firme convicción que Él nos quiere guiar a toda verdad, que Él nos va a instruir y nos va a preparar. La iglesia que se deja preparar por el Espíritu Santo es una iglesia que se va a apasionar por su amado. Su amor hacia Él va a ser ardiente, buscar su presencia, amar su palabra, deleitarse en ella. Y seremos como el siervo que clama por aguas en el desierto. Así será el alma mía que clama por Él. Mi alma clamará por la presencia
el deleite de estar en la verdad, el deleite de estar regocijándonos en la presencia del amado. Volver a ese amor, a tener la comunión con Él, recordando que Él nos ha dado dones y carismas y las eventualidades de la vida, los contratiempos que hemos tenido, los vamos a vencer por el poder del Espíritu Santo para volver a retomar lo que un día habíamos dejado, a hacer las cosas que teníamos que hacer, a poner por obra la palabra que el Señor nos ha dado. Dios conoce su corazón, Dios conoce su vida, Dios conoce su levantar y su acostar, y Él nos dará la capacidad. Yo le invito a que todos juntos levantemos este canto. Hoy es el tiempo de volver a la presencia, a la comunión con Él. La unción verdadera nos va a llevar a amar la palabra. Y los amores del amado serán mejores que el buen vino, dice el libro de los Cantares. Y el deleite de nuestra alma será el amado, será esperar su venida, será dejarnos preparar, y entenderemos y comprenderemos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y se cumplirá lo que está escrito, que Él nos recordará todo lo que Él nos ha enseñado y nos dará a conocer todo lo que está por venir. Y entonces nuestra vida como cristianos será totalmente distinta. Y vendremos al culto habiendo sido alimentados previamente en la intimidad de la comunión con la palabra. Y disfrutaremos cada estudio de la palabra, porque estaremos verificando por sí mismos que todo lo que nos dicen desde el altar, desde el púlpito, es conforme a lo que está escrito. Señor, te doy gracias por este pueblo que recibe esta palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, y que tu unción los fortalece y les dé el poder para vencer, el poder para perdonar, para soportar, el poder para sanar su corazón, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Y antes de terminar esta parte, yo quiero invitarlo que pueda usted repetir juntamente conmigo y decirle: Espíritu Santo, yo sé que estás conmigo. He descuidado tu presencia, pero hoy quiero avivar el fuego de este don que está en mí, para poder trabajar en tu obra y poner por obra lo que tú me enseñes. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú me darás la capacidad para vencer los deseos de mi carne. Muchas gracias por tus verdades. Alabamos y bendecimos tu nombre por todos los siglos. Amén y amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga a todos.